Intentaré no hacer una entrevista, este es un periódico popular, una entrevista que le interese a la gente, no a la alta política, porque están en otros medios. Candidato Petro, primero de todo, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos también conectados directamente con nuestra página en la fanpage en Facebook. Acá tenemos a él, nos están viendo en estos momentos. Agradecerle por su presencia, su visita aquí al Periódico Cubo. Lo recibimos con mucho cariño y con mucha alegría, y como siempre con la idea de ser muy objetivos y muy imparciales en nuestra información. Bueno, candidato, usted ha venido haciendo una serie de acuerdos con otras fuerzas que al comienzo no lo acompañaron, en este caso del Partido Verde, donde le han hecho firmar a usted en piedra, en mármol, una serie de principios que usted al comienzo defendía. Sí, al comienzo, durante, ahora y después. Porque mi pregunta es si a esos acuerdos a los que usted se comprometió con el Partido Verde, por ejemplo, el tema de la no convocatoria constituyente, de respetar, digamos, los recursos fiscales, de comprometerse no con programas que pronto no puedan estar sustentados en la economía del país, en respetar la propiedad privada como si tuviesen que hacerse. ¿En qué queda entonces la propuesta de Petro para la gente, para todos? Pues sustancialmente es lo mismo. Digamos que de la otra campaña hay una especie de campaña gris, oscura, le llaman, que nunca aparece en boca del candidato, pero que todo el mundo recibe, todo el mundo, millones de colombianos, todos los que me están escuchando, de una u otra manera han recibido vía WhatsApp, correos electrónicos, etcétera, redes, ayudados por algunos medios de comunicación, una serie de informaciones falsas, pero protuberantes, digamos. Estamos hablando de una campaña sustentada en la mentira y el odio. La mentira trata de irradiar el odio. Y, por ejemplo, ¿cuánta gente en Cali, en el Valle del Cauca, en el Pacífico, no ha recibido a través de WhatsApp cosas como que le voy a quitar el apartamento, que le vamos a cerrar las iglesias o quemarlas, o no permitir los cultos en las calles, los ritos, que le vamos a quitar el salón de belleza a la señora o el taxi al taxista? La palabra que usan es expropiar. Si usted mira en mi programa de gobierno inscrito la registraduría o cualquiera de mis discursos lo oye, de los 80, nunca encuentra esas afirmaciones, pero están allí en millones. Y algunas de esas personas, algunos millones de esos millones que han recibido ese tipo de campaña de la mentira, lo creen. Y no se extraña encontrarse en una calle, en algún lugar, en una esquina con alguien que diga cosas que uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué le va a quitar a usted su moto? ¿Por qué le va a quitar a usted su periódico? Etcétera, ¿no? Es la campaña de la mentira. Así que subrayar en piedra de mármol algo que ya había yo dicho y subrayado y que es parte de nuestro programa, no es gratuito, toca hacerlo para que la gente no se deje llevar por la mentira, no se deje, lamentablemente para la historia de Colombia sería, y lo repitieron con Gaitán, que creyéndole a la mentira terminen eligiendo a los corruptos, y los corruptos sí no son mentiras, eso sí han demostrado cómo se hace Reficar, cómo se hace Odebrecht, cómo se hace la Ruta del Sol, cómo se hace Hidroituango, cómo la parapolítica se ha convertido casi que en el eje de hacer política en Colombia, la política tradicional. Esas sí no son mentiras, esas son las realidades. Pero la política en Colombia la han transformado así. Esos que se robaron Reficar y Hidroituango, la Ruta del Sol, los sobornos de Odebrecht, la parapolítica, la articulación con el narcotráfico, con el mismo dinero con que se robaron el erario,
financian inmensas campañas de mentira. Sí. Obviamente no todos podemos haber participado ni en Durango, ni en Reficar, ni todos fueron paramilitares. Hablo del grueso de la población, por eso quiero preguntarle para Petro, ¿quién es una persona rica en Colombia? Pues depende de qué entiendas por riqueza. Si entiendes riqueza por tener, pues una persona rica es hoy, digamos, alguien que además de tener lo digno, puede ostentar de otras propiedades. Esa es una persona rica, son minorías en Colombia. La inmensa mayoría de colombianos o son de clase media en las grandes ciudades, sobre todo Bogotá, Bucaramanga, o son personas trabajadoras, o tienen que recurrir, trabajadoras asalariadas, que es lo que llamaríamos el estrato 3, o tienen que recurrir, la mayoría, ahí sí, al rebusque para poder sobrevivir. Esos son, digamos, si quieres, una división social de la sociedad, más o menos lo que tenemos. La inmensa mayoría de la población rural, 80%, son pobres. Los profesionales exitosos que hoy viven en estratos 4, 5, deben tener de esa visión de quienes pueden tener el ocio económico suficiente para comprarse un carro, una finca, viajar a Miami sin ser el dueño de una gigantesca empresa. No, pues yo no tengo carro porque no me gusta manejar. Pero eso es una cosa personal, una decisión personal. Si no tendría un carro, supongo que aquí hay varios. ¿Cómo es la marca de su carro, Gustavo? Es un BMW. Aquí nadie, ese no es el problema de Colombia, digamos, que alguien pueda tener su carro o su apartamento, o viajar a donde se le dé la gana. Pues, si quiero viajar a Miami, pues a Miami. A mí no me gusta mucho viajar a Miami, pero ese no es el punto. Es más, si lo vemos en ejecutorias, en la realidad de la vida, la ciudad de Bogotá que gobernamos, y no solamente yo, son más o menos unos 12 años con sus problemas, pero también con sus éxitos. Usted lo que observa en ese transcurso de 12 años, desde el año 2003, estadísticas, DANE, la mitad de Bogotá era pobre, ¿cierto? La mitad de Bogotá era pobre. La clase media tenía su peso, pero era minoritaria. Y usted lo ubicaba en barrios muy clásicos de la clase media bogotana. Al cabo de 12 años, 2015, al final de mi gobierno, ¿cuánto es el porcentaje de pobreza en Bogotá? Es 5%. Del 50 al 5%, son 3 millones largos de personas que salen de la pobreza y se vuelven de clase media. Clase media que usted también la puede distribuir, porque una tiene un pie aquí y el otro pie en la pobreza, las cuotas, los problemas financieros, etc. Pero la ciudad de Bogotá se vuelve una ciudad de clase mayoritaria. Y ahí cambia su agenda política. ¿Eso quién lo produjo? O sea, ¿quién produjo que Bogotá se volviera una ciudad de clase media cuando era una ciudad mayoritariamente pobre? Nosotros. ¿Tenemos algo contra la clase media? Nada. Ahora en Ciudad Bolívar, por ejemplo, en las localidades que eran tradicionalmente pobres, usted ve multifamiliares, ve el parqueadero con los carros allí parqueados, la gente ahora piensa en el problema de cómo sostener las cuotas para pagar el carro. Los jóvenes se han vuelto en un porcentaje importante profesionales. Encuentras médicos de Ciudad Bolívar, abogadas de la localidad de Bosa. La última sede universitaria que yo abrí, porque logramos incluso todo el proceso constructivo, está en Bosa. Y ahí se estudia ingenierías. Y al ladito hay un lote que no alcanzamos a construir, pero que está diseñado para la Facultad de Medicina. Es decir, que en la localidad de Bosa saldrían médicos y médicas. Y eso nos preocupa a nosotros, no, al contrario. Es que de eso es que se trata. Si en Agua Blanca, compromiso de la Colombia Humana, abrimos una sede universitaria
con medicina, con ingenierías, con todas las carreras del momento, con arte incluso. ¿Eso sería malo para Cali o bueno? Entonces iríamos a perseguir la señora médica que sale de ahí porque ya puede comprarse su carrito y pagar su casa. Pero lo que preocupa, doctor Petro, es que usted, claro, en su propuesta va en los dos valores que tenemos, que es el capital y el trabajo. Usted quiere potenciar el trabajo, y suena bien. Pero la gente se pregunta... No, ojo, ahí está bien que usted me mencione esos dos conceptos, que no es fácil porque hay que definir. Bueno, todo el mundo sabe que es trabajo, Sí. sudar, ganarse el pan con el sudor de la frente. Pero digamos, capital, ¿qué es? Eso hay que definirlo para entenderlo, porque a veces nos agarramos en discusiones donde no hemos entendido los conceptos. El capital puede ser visto, si ahora que Tomás Piketty me apoya, uno de los principales economistas del mundo, traería la definición que él hace de capital. La capital no es solamente dinero. El dinero está en los bancos y algunos, muy poquitos, lo tienen en sus cuentas. El capital también es la tierra, tema que ha salido en discusión en este debate. El capital también es el agua. No es un capital privado, ¿quién es el dueño del agua? Pues el dueño del agua debería ser la humanidad, la vida. El saber, esto que está aquí en el cerebro, que depende de la experiencia humana, la cultura, el sistema educativo, nuestros propios padres, pero que está aquí, esto es capital. Y es hoy, en el siglo XXI, el principal capital. Y fíjate que si entendemos así el capital, entonces si yo logro que la gente, la juventud se eduque en la universidad, yo no le estoy quitando este capital. Usted aprendió periodismo, comunicación social. No le estoy quitando su saber en comunicación social si un joven afro, una jovencita afro de agua blanca logra estudiar medicina. No existe eso, digamos, el saber es ilimitado. En el crédito quizás no podríamos decir exactamente lo mismo, pero tampoco es cierto que si yo reemplazo el gota a gota, yo no me acuerdo en Cali cómo se llama. Sí, gota a gota. El gota a gota que es de la mafia, Sí, sí. que es el sistema de crédito real de la sociedad trabajadora y rebuscadora de la ciudad, y al 20% mensual yo lo reemplazo por un crédito del banco público, yo no le estoy quitando el crédito al periódico, al alcalde de la ciudad. Y si, ¿eso cómo se llama? Democratizar el capital. Democratizar el capital también de las empresas que producen bienes. De ese capital también no quisiera que me hablara. El capital que produce, digamos, una frente, empresa digamos, privada ya constituida. Vamos a poner el ejemplo aquí, ¿cierto? No sé cómo llama la empresa. el país sea. Empresa privada con no sé cuántos años de antigüedad. 70 años. Entonces, y tiene unas máquinas y en unos saberes aquí. La empresa es la empresa, sí, sus diagramadores, sus periodistas, etcétera, en las cosas que se saben, ¿cierto? Hay un saber aquí, pero también hay unas máquinas y hay una materia prima, la hoja del papel o las redes que se vuelven ahora cada vez más famosas. ¿Dónde se socializa ese capital? ¿Dónde se vuelve democrático? Porque es privado, hay un negocio, hay una utilidad, después si le va mal, pues lo que hay es pérdidas. En el impuesto. Cuando se paga el impuesto, que se le paga al Estado, con la intención de que de ahí sale la plata para precisamente hacer la universidad en Agua Blanca, ahí es donde está el aporte de una empresa privada a la sociedad. En cierta forma es una retribución, porque la sociedad también ha gastado para que se eduquen los muchachos y las muchachas del periodismo, los expertos en fotografía, entonces se ha usado el aire, etcétera. Hay una retribución. La empresa privada hace su pacto social a partir del impuesto. Y de impuestos hemos hablado. Cuando la otra campaña, la de Uribe, dice bajar impuestos a los empresarios, claro, el señor de la papa frita dice, uy, me va a mejorar un poquito la situación.
la situación. Voto por la otra campaña, no. Es un grave error. Es un grave error, ¿por qué? Porque al bajar los impuestos del capital, no hay plata para gastar en la educación, o hay que cerrar colegios o hospitales y cosas, o el hospital universitario del Valle, para poner un tema complejo, porque ustedes empiezan a decir que no hay plata para eso. Y cuando eso sucede en una sociedad, la sociedad misma se empobrece. Y el empresario de la papa frita se da cuenta que cada vez le compran menos papa frita, porque la gente no tiene la plata inclusive para comprar la papa frita. Es decir, es una equivocación populista del empresario. El empresario, si por ejemplo, pongamos otra vez que hubo, si la gente tiene mejores condiciones económicas, ¿cierto? Entonces después de gastar en el pan y en la leche y en la camisa, compran que hubo. Y si compran que hubo, el dueño de que hubo, entonces tiene un mejor estado. La vida empresarial, el estatus del empresario, su riqueza en términos de utilidades, depende de que la gente esté mejor. Entre mejor esté la gente, los empresarios crecen más. Y esta es la visión de la Colombia humana, muy diferente de la que pone Uribe. La que pone Uribe es fácil, sí, te bajo los impuestos, sí, pero te cierran las universidades, ¿cierto? Pasa lo que ya pasó en su gobierno, y el empresario está peor. Si la gente, por supuesto, no tiene empleo, se tendrá que ir para la iglesia a rezar. Usted ha recibido en los últimos días unas sanciones que, entre otras cosas, la hizo en un lugar simbólico, el voto sagrado en Bogotá. Algo que a la gente le pareció extraño, por cuanto Petro no ha sido, digamos, un gran promulgador de las... Alexander, usted tiene ahí el crucifijo. ¿Sí? Aquí está. Muy bien. Aquí está la Virgen. Dos libros que son sustanciales en Colombia, la Biblia y la Constitución. Sí. ¿Cómo va a gobernar usted? No, el Estado es la Constitución, con todo el respeto, porque ya Jesús lo había dicho, y a veces se nos olvida. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿cierto? Por tanto debes poner la Constitución aquí y la Biblia aquí. La Biblia es una creencia personal, libre. Hay gente que no... O sea, Petro no es ateo. No, yo no soy ateo. Yo soy de la teología de la liberación. La teología de la liberación es una corriente del catolicismo, para ponerlo en términos exactos, del catolicismo. Otras religiones deben tener otras discusiones, pero dentro de los católicos, una corriente que nació antes de que yo naciera, cogió unas frases de Jesús que nos parecen son las fundamentales para el católico, para la católica. ¿Cuáles son esas frases? Te ganarás el pan con el sudor de la frente, la opción preferencial es por los pobres, de eso es que sale tu palabra. ¿Y usted qué piensa de un rico? No, pues de un rico me parece muy respetable, pero ¿en dónde está mi opción preferencial? Por los pobres. ¿Por qué? Porque sigo una doctrina religiosa muy personal. No la impongo, no hago que otros que tienen que creer en lo mismo, porque está separado de mis ejecutorios como gobernante. Es mi creencia que la opción preferencial son los pobres. Que la actitud de un cristiano debe ser el de la justicia social, el del bien común. La doctrina social de la Iglesia Católica, que pocos católicos leen, dice que la esencia y la actividad del cristiano y de la cristiana en función de su sociedad, su doctrina social, es el bien común, el bien general. Por eso no comprendo, y esa es una discusión muy personal, pues no la pongan a cristianos y cristianas que están detrás de quienes llevan a la sociedad a la guerra. Eso no es cristianismo, en mi opinión. Ese no es el mensaje de Jesús. Hay una gran distancia entre un mensaje que diga mataos los unos a los otros, y usted ya sabe cuántos hablan así, a un mensaje que dice amaos los unos a los otros. Si se van con los de mataos, pues allá los respeto, pero en mi circunstancia religiosa no me permite estar en ese tipo de facciones políticas asesinas.
no se pueden juntar pastores y sicarios. Cuando Jesús vio eso, hizo algo en el Nuevo Testamento, no lo cuenta, que fue coger un fuete y sacar los fariseos del templo. Pero yo no voy a hacer eso. Porque en el Estado hay diversas creencias, la sociedad tiene diversas religiosas. Entonces lo que el M-19 puso en la Constitución del 91, después de derogar la Constitución de 1886, que decía otras cosas, hablaba de una religión oficial del Estado, y eso sí era, me parece preocupante. Lo que hicimos en la nueva Constitución fue generar la libertad de cultos. Entonces, para un gobernante cualquiera civil, digamos, todas las creencias deben ser respetables, respetadas. La actividad del Estado debe centrarse en el bien común. Candidato, me están pidiendo que lo agilice porque hay otros compromisos, viene Caracol. Voy a hacer unas preguntitas rápidas, yo les pido que me las conteste igual rápido. Expropiación en Colombia. Bueno, vuelve y juega, ¿no? Pues, cuando hablamos de empresa, ¿cuál es la función social de la empresa? Pagar su impuesto y no causar daños ecológicos, etcétera. Debemos respetar la dignidad de sus trabajadores, de sus trabajadoras. En eso hay discusiones. La reforma laboral de Uribe ocasionó la degradación de la dignidad del trabajador y la trabajadora. ¿Cuál es mi posición al respecto? Se deroga, porque nosotros queremos estabilidad laboral. ¿La estabilidad laboral va en contra del empresario? No. Y usted lo comprenderá aquí en su experiencia práctica. Si una persona se vuelve experta en diagramar, ¿cierto? Y le pagas un salario por eso, si esa persona solo va a trabajar 3 meses y en cualquier momento la echan, ella no pone su corazón, no pone su arte realmente, porque la inestabilidad no le permite la creación. Si los trabajadores y trabajadoras tienen más estabilidad, se vinculan más, se vuelven más productivos, y esa es una ganancia para la sociedad y para la empresa. 2, la responsabilidad ecológica. Tema, pues claro, si se echa venenos al alcantarillado, estamos en otro, si se le echa venenos al aire, hay que regular eso de tal manera que la producción sea lo más sostenible posible. Y 3, la responsabilidad con la sociedad es pagar el impuesto de no evadirlo, no eludirlo, no hacerle trampas, pagar el impuesto. El mundo de la empresa en esas condiciones es el que está en la Constitución del 91 y el que yo protejo porque lo quiero expandir. Y aquí es donde viene pues, nuestra primera conversación. Si millones de colombianos no tienen iniciativa privada y no pueden volverse empresarios, tienen que vender empanadas o rebuscarse o vender aguacate y de ahí sobreviven, y encima para comprar el aguacate y la empanada tienen que coger un crédito de gota a gota. Y si no lo pagan, entonces tiene que buscar a esconderos de a peso en las esquinas para que el tipo del revólver no lo coja, que es la situación en que viven millones, y los hijos no pueden ir al estudio, no pueden ir a la universidad. ¿Qué es lo que hace la Colombia Humana? La Colombia Humana le entrega capital a esas personas, le reemplaza el gota a gota por el crédito del banco público, le permite que su hijo pueda ir gratis a la universidad porque es el saber, el capital de la sociedad. Gratis es que nos cuesta como sociedad, pero el joven no tiene por qué cerrarle y tirarle la puerta en la cara, que tengo que pagar la tierra fértil en el caso del agro para el campesino. ¿Eso qué es? Entregarle capital a la gente para que se vuelva empresaria, ¿cierto? Porque ya la señora que hace bullines, camisas, se junta, se vuelve empresaria. El señor que hace papas fritas entonces tiene mejor vivir. Si de pronto tenía un chucito allá en el garaje de su casa, ahora monta su empresa. Nosotros lo que queremos es que la economía colombiana no sea de 5 magnates, porque otras se han apropiado hasta de los medios de comunicación, sino que Colombia sea de millones y millones de empresarios y empresarias, ojalá asociados. Para eso hay que democratizar el capital.
democratizar el capital no es expropiar el capital, eso es otro tema diferente. Se expropia el capital para volverlo estatal, ¿cierto? Ese fue el siglo XX. Nosotros no estamos queriendo volver la empresa estatal. Nosotros lo que queremos es que haya millones de empresas privadas en Colombia. Entonces, a eso se le llama democratizar el capital. La expropiación, cuando no se hace para obras públicas, etcétera, que en toda la ciudad de Colombia se hace. Yo no lo hice, por ejemplo, para hacer las obras públicas de Bogotá, no usé la expropiación, usé la negociación libre, por un principio, porque las obras públicas las hicimos en los barrios de pobres. Por eso es que hemos sacado gente de la pobreza. Por ejemplo, el Metrocable, el primer cable de la ciudad de Bogotá. Ahí donde había que poner las piletas, pues había casas. Nosotros no expropiamos las casas, nosotros hablamos con sus dueños y le dimos una prima por encima del valor comercial de la casa para que pudieran subir su estatus social y rápidamente nos permitieron el uso libre del espacio. Aquí lo que tienen pues azarado, pero digamos a Rubén, unas dos preguntas sí, más. Sí. Usado muy corto porque el Telepacífico, como el noticiero inicia a la 1, entonces la idea es que estés en el noticiero antes de unos 5 minutos, unos 10 minutos más o menos. Entonces, unas dos preguntas, Rubén. No ganan. La reforma pensional, ¿cómo la plantea? Sí, ese es, digamos, hablábamos del mundo empresarial y hablamos un poco del tema del trabajador y su estabilidad, lo que tiene que ver con la reforma laboral. Hablamos del mundo que no es empresarial, que es de la mayoría de los colombianos. 60% no recibe salario. El cuento del salario mínimo es para una minoría. La mayoría de los colombianos ganan menos que el salario mínimo. ¿Usted va a subir el salario mínimo? No es salario, ojo, no es salario, es que eso es un cuento. Si la gente que trabaja en el rebus, que tiene capital, lo que tiene es ingresos, no salarios, no son empleados, son patrones, son empresarios. Eso se llama iniciativa. Y sus ingresos pueden ser superiores que el salario mínimo. Hoy están por debajo del salario mínimo. Y de ahí la pobreza y la desigualdad social de Colombia. Entonces, la democratización del capital, del crédito, de la tierra, del saber, la educación, de la energía limpia, tiene que ver es cómo una persona que hoy no es asalariada y se rebusca, vuelva a ese rebusque una empresa y gane ingresos por encima de lo que hoy llamamos salario mínimo. Es diferente. En el mundo del salario, pues lo que hablamos es de la reforma laboral, quitarle, estabilizar al trabajador, darle dignidad. Ambas cosas que producen, ambas cosas producen que el nivel de vida de los colombianos aumenta, que el mercado interno aumenta, así hablan los economistas. Es decir, la demanda interna, y al aumentar la demanda interna, más oferta de empresarios se puede hacer en Colombia. Ahora bien, usted me menciona el tema de las pensiones, que surge de este mundo. Las pensiones las reformó también Uribe y Gaviria. Esos dos han sido una verdadera lacra en Colombia, y me disculpan los feministas que no entienden. Aquí no hay de eso, tranquilo. Le han hecho pensar que la imagen religiosa es como si fuera Uribe. Ustedes no se dan cuenta de los inmensos impactos negativos que las políticas públicas de Gaviria y de Uribe han tenido sobre la sociedad. Las pensiones es uno. ¿Qué hicieron estos dos señores? Nos trajeron el modelo de Pinochet y nos lo pusieron en Colombia. Ese modelo hace, claro, se cuenta y pareciera chévere. En ese entonces mucha gente creyó, no, es que usted ahorra su pensión en su cuenta y va viendo cómo va creciendo por la rentabilidad, y entonces todo el mundo dijo, uy, claro, ahora sí vamos a tener pensión. Pasó 25 años, tiempo suficiente para saber la realidad, y sí, las personas, la mayoría de los cotizantes, el 93% de cotizantes asalariados, hicieron sus cuentas individuales, se las administra el dueño del banco, y durante 25 años el dueño del banco ha manejado ese dinero en sus negocios. El puente de Chirajara es un ejemplo, la Ruta del Sol es otro ejemplo.
Pueden haber ejemplos buenos, también malos. La mayor parte, el dueño del banco hace una vaina muy fácil, muy perezosa, que es compra TES del gobierno y el gobierno le paga una tasa de interés, es decir, los colombianos todos le pagamos una tasa de interés al dueño del banco para administrar los fondos privados. ¿Qué sucedió con eso? Que el fondo público, que se llama Colpensiones, se quedó sin cotizantes. Los pensionados se quedaron en Colpensiones, 1.900.000, y los fondos privados no tienen pensionados, solo 140.000. Entonces toda la plata de los cotizantes va a los fondos privados y no pagan pensión. Y al Estado le corresponde pagarle la pensión, ya que no hay cotizantes, y eso vale 13 billones de pesos al año. Y el déficit del Estado aumenta. Alguien diría, bueno, pero si nos van a dar pensión en las cuentas de ahorro individual, no importa. La demostración hoy, ya pasados 25 años, es que las cuentas de ahorro individual no dan pensión. Y por eso en Chile sale la gente en manifestaciones por millones de personas. La tasa, eso tiene un nombre ahí tecnocrático, que es la tasa, no me acuerdo, de recuperación, algo así le llaman, del salario. En el fondo privado de pensiones solo es del 22% del salario para un pensionado que salga del fondo privado, pero solo habrá pensionados en los fondos privados para aquellos de más de 3 salarios mínimos como promedio durante todas las semanas, 1.000 y pico de cotización en el fondo privado, es decir, una minoría. La inmensa mayoría que gana menos de 3 salarios mínimos no va a tener pensión acá. Lo único que hicieron fue entregarle 238 billones de pesos de los cotizantes a los dueños de los bancos. Ahora, Caracol quiere preguntarle ¿cuál es la reforma? Volver a los complementarios. Es decir, que todo cotizante que esté en fondos privados, primero, antes que nada, cotice por pensiones. Hasta 4 salarios mínimos, es decir, la mayoría. De 4 salarios mínimos hacia arriba pueden cotizar en el fondo privado. No se les quita lo ahorrado sigue siendo de ellos, sino de la reforma en adelante, la cotización va primero por pensiones. Si eso sucede, ¿qué efectos tendríamos? Uno, que ya el Estado no paga 13 billones, sino los cotizantes pagarían a los actuales pensionados. Esa plata, ¿para dónde va? La que libera el Estado para pagar la universidad pública y gratuita y para pagarle 6 millones de pesos. Esta es una matemática fácil, el profesor Fajardo hubiera podido ayudarme aquí, pero no es tan difícil. Si yo tengo 6 billones de pesos liberados del Estado, públicos, que ya no se pagan a Colpensiones porque los cotizantes pagan a los pensionados, yo puedo dividir 6 billones entre 12 meses, es una plata anual, me da una cantidad cada mes y lo divido entre 2 millones de personas y me da 270.000 pesos. Haga la cuenta y verá. Ahí podemos hacer el ejercicio. 270.000 pesos es hoy lo que el DANE dice en la línea de pobreza. El que gana menos es pobre, el que gana más no es pobre. Una persona. ¿Para qué esta operación? Porque si yo hago esta reforma pensional, podría garantizarle a 2 millones de viejitos, la mayoría viejitos, que hoy en Colombia no tienen nada, ni pensión, ni nada, a veces un bono de 60.000 pesos, un bono pensional de 280.000 pesos, es decir, por encima de la línea de pobreza, y 2 millones saco de la pobreza, y 2 millones me da algo que nunca ha podido hacer el Estado colombiano, es casi una cobertura total en pensión. Es decir, volver realidad el derecho a la pensión. Pero, ¿quién pierde? Porque entonces por ahí alguien estaba leyendo un tema, pero todo eso tan bonito, eso no... Nada, porque hay alguien que pierde.
En la reforma pensional, los que perderían son los dueños de bancos que dejan de controlar el flujo pensional, porque va a esa colpensiones. Dos preguntas rápidas en el programa de Caracol. Los municipios de posconflicto, en caso de usted ser presidente, ¿cómo se puede recuperar? ¿Hay fuerzas armadas ilegales, licencias de la ¿cómo recuperarlos y cómo mantener esa seguridad? En este momento hay un problema grave de crecimiento de una nueva violencia. Carteles mexicanos controlando ejércitos privados para el narcotráfico y con control territorial. Y están en el litoral pacífico, están en Cali, están en Medellín, están en el Golfo, están en el Catatumbo y se están expandiendo. Esa nueva violencia hay que manejarla con una nueva política antidrogas más eficaz, que consiste en primer lugar en quitarle la población a la mafia. En los lugares de hoja de coca, en el litoral pacífico, a través de sustitución de tierras que no se ha implementado. El campesino productor puede tener tierra fértil en otro lugar del país, o sustitución de cultivos con agroindustria en propiedad del cultivador, que tampoco se ha implementado en Colombia. Hay que quitarle toda la economía del crédito mafioso, que es de millones de colombianos, a través de una banca pública, y hay que quitarle la juventud consumidora en las grandes ciudades a partir de una política no satanizada que permita que el joven consumidor no entre en contacto con el jíbaro. Lo practicamos en Bogotá con algún acierto. Si le quitamos la población a las mafias pierden poder y son destruibles por la fuerza pública. ¿Y la esta opinión cómo la ven? Estoy mejorando, están derrotados.